El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta hoy esta parábola del siervo sin entrañas, que no fue capaz de perdonar 100 denarios cuando a él le perdonaron 60 millones de denarios. Una cifra astronómica, 10,000 talentos, es una cifra muy grande. Un solo talento equivalía a cerca de unos 100, 200 millones. O sea, 10,000 talentos es una cifra como casi unos 2 o 3 billones. Una cifra con 12 ceros. Eso es lo que le perdonan a él. Es una cifra astronómica que es difícil que alguien la deba. ¿Cómo, primero que todo, a quién se le da tanto dinero?
Un país no tiene tanto dinero. Y para dárselo a una sola persona que es el que debe todo eso. Pero ahí nos muestra el Señor que es una deuda impagable. Y ese es el punto central. Nosotros, cuando hemos pecado, hemos cometido cosas muy graves y hoy se constituyen en una deuda impagable. Y que si el ser humano, todos los seres humanos, hicieran los méritos de los santos, todos haciendo los méritos de los santos, aún así no podemos pagar una deuda de esas. Solamente Cristo, que es el Cordero sin defecto ni mancha, al ofrecerse en la cruz libre y voluntariamente, pagó esa deuda. Fue la voluntad de Él. Él quiso ofrecerse y pagó nuestra deuda. Fue nuestra deuda la que Él canceló cuando Él se subió a la cruz, libre y voluntariamente aceptó ser clavado en la cruz. Estaba pagando nuestra deuda, que era impagable. Ahora, todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos vivido momentos difíciles. Y en cualquier momento de nuestra historia, si nosotros miramos, alguien nos ha hecho daño. Todos hemos vivido esa realidad. A veces es inclusive nuestra propia familia, cuando encontramos un papá que llega borracho a pegarle a todo el mundo, por ejemplo. Y hemos visto escenas así, que pareciera una película de terror, donde llega el papá con una peinilla en la mano, que porque los amigos de trago le dijeron que la esposa estaba siendo infiel, y llega a matar a la esposa, y es mentira. Es que están envidiosos porque ven que es un hogar bonito y quieren acabarlo, y se inventan la mentira, el chismecito, que la esposa está siendo infiel, y llega él con un machete en la mano a acabar con la esposa. Yo conozco una familia donde vivieron esa escena de terror del esposo borracho persiguiendo a la esposa para matarla con un hacha, Y ella corrió y se encerró en la habitación y él comenzó a destruir la puerta con el hacha. Imagínense, y una niña pequeñita como de 9 años, 10 años, vio esa escena. Eso hace el trago, y mucho más. Es una decisión. Ahora, gente que nos ha hecho daño, hay y habrá. En todo lado. De muchas maneras. Gente que nos conoce y gente que no. Gente que tal vez en la calle, por quitarnos el celular, nos chuzan y nos dejan ahí botados. O a veces la misma familia que por envidia entra en un camino que no es. Siempre hemos vivido y viviremos esa realidad. No estamos exentos de que hoy alguien nos haga daño, de que un amigo nos traicione, nos robe, nos estafe, lo que sea. Ante esa realidad, el Señor nos invita a perdonar hasta lo imperdonable. Y cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, que es el número de la perfección, un número perfecto, 7, ya es un número grande. En un solo día, ¿no? Si en un día mi hermano me ofende 7 veces, ¿hasta cuánto les perdono? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, en un solo día. O sea, perdonar siempre y perdonar hasta lo imperdonable. Aprender a perdonar de verdad. Y eso no es fácil, Yo he hablado con personas que han tenido que vivir situaciones tremendas, inclusive traumáticas. Y hablaba la otra vez con un señor que él tuvo que vivir una situación durísima con su padre, su papá, para castigarlo por algo que él hizo, cosas de niños. Cogió un taladro y le clavó el taladro en la uña del dedo gordo, se lo destrozó. Imagínense ese pequeño castigo, casi nada, ¿no? Y eso después de 60 años todavía le supura. Una cosa tremenda. Y en la otra uña del otro dedo gordo fue un martillazo, se la voló. ¿Sí? A veces pasa eso.
y de parte del papá. Y una vez en una reunión familiar, este señor llevó a su hijo, pues intentando como reconciliar las cosas con el papá, llevó a su hijo y resulta que su papá cogió y regañó a su nieto, al hijo de él, y lo trató muy mal. ¿Qué hizo él? Cogió a su niño y ni más volver por allá donde el papá, porque revivió por un instante que le iba a hacer daño a su hijo como le hizo a él. Es un tema duro. Y cosas así, muchas cosas así. Hay gente que ha vivido cosas muy traumáticas, por ejemplo en el mismo tema del abuso sexual, que no es un tema fácil. Gente que ha vivido cosas muy duras, muy fuertes. Y recuerdo de una señora especialmente que ella tenía que ir para la escuela y por el camino había un señor que andaba más por el camino de la depravación que otra cosa. Y él estaba como un depredador sexual y miraba a ver a quién podía hacerle daño, y a esta niña con sus 12 años la persiguió, la amarró, la amordazó. Un tema durísimo, muy fuerte, un momento traumático en extremo, que por cierto hoy, después de 30 años, está generando problemas, porque cuando ella va a estar con su esposo en la intimidad, recuerda la violación y comienza a rechazar al esposo. No me toque, y ya el esposo estaba pensando que es que tenía otro, que es que no sé qué, que no lo amaba, sin saber lo que ha vivido, que es un tema fuerte. Y cosas como esas se van a presentar, se han presentado y se presentarán. Se presentan, y a veces hasta en las mejores familias, en todas. Y el Señor nos invita a perdonar 70 veces 7 y hasta lo imperdonable. Eso es lo imperdonable. Y nos presenta ese camino del perdón como un camino obligatorio si queremos alcanzar el perdón de parte de Dios. Y no olvidemos que en el Padre Nuestro, precisamente, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, cuando los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar, le piden ese favor, y Jesús les dice, mire, cuando vayan a orar, digan lo siguiente, y les enseña el Padre Nuestro. Pues dentro de uno de los artículos del Padre Nuestro decimos, perdónanos nuestras ofensas, que la palabra propia es deudas, ¿sí? Nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben a nosotros, a nuestros deudores. Perdónanos en la misma medida como nosotros hemos perdonado. ¿Eso qué implica? Que si uno no ha perdonado, que si uno hoy está lleno de rabia, de odio, de rencor, le está diciendo a Dios en el Padre Nuestro, pues no me perdone, porque yo tampoco perdono ese tal por cual que me hizo esto y aquello y aquello. Eso es lo que le está diciendo en el Padre Nuestro en oración, y pues Dios le está escuchando su oración, pues no lo perdona, tal como usted se lo pide, si uno no perdona. Es un tema muy delicado. Y por eso el perdón es el camino para poder entrar al cielo. Amar a los enemigos, cosa que no es fácil, cosa que no es nada fácil, y menos cuando nuestros enemigos nos han hecho mucho daño, como el acabar con la vida de un familiar de uno, hasta el frente de uno, y todo eso. Y dice el Señor, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Amen a sus enemigos. Si saludan solo a los que los saludan, ¿qué mérito tienen? También entre pecadores se saludan entre ellos. Y si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tiene también entre publicanos, pecadores públicos? Se aman entre ellos. Amen a sus enemigos. Recen por los que los persiguen y calumnian. Además, en el momento en que uno perdona, uno es el principal beneficiado. Primero que todo porque se abren las puertas del cielo, que ya es bastante. Mientras tanto están cerradas. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, el que odia a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tendrá en sí vida eterna.
sea, ante Dios, uno que asesinó a alguien y otro que guarda odio, ¿por qué me hicieron daño y por eso tal cual me las van a pagar? El asesino y el que odia es igualito ante Dios. Ninguno de los dos entra al reino de los cielos. Ninguno de los dos. Es así de grave el asunto. Además, cuando uno perdona, uno es el que recibe sanación. Uno mismo se sana. Ahí comienza un proceso nuevo de sanación para uno. Cuando uno perdona. Cuando uno no perdona, le está dando el poder a su enemigo de hacerle daño. ¿En qué sentido? Puede ser un día espectacular, puede ser un día precioso, un día importante, el grado de un hijo, lo que sea. Pero si en ese momento usted ve a su enemigo, le da rabia, se cierra el puño, le da mal genio, ya amargó su propio día. Uno que tomó esa decisión de amargarse y de estresarse y de sentir rabia y desearle lo peor, uno es el que se enferma. Inclusive los oncólogos nos aconsejan perdonar, que cuando uno no perdona, ve a su enemigo, le da rabia, su cuerpo produce sustancias que se van a transformar en un cáncer de estómago, un cáncer de seno. Cuando hay un dolor muy reprimido, muy guardado, eso produce un cáncer de seno. Perfectamente. Y muchas mujeres que han pasado por el proceso de una infidelidad, de una traición, han llegado a un cáncer de seno por eso. Porque se guarda cosas contra esa mujer que se metió con su esposo. Todo eso lo destruye a uno. En cambio, cuando uno perdona, se sana a uno mismo. Es el mejor negocio que uno puede hacer. Es amarse de verdad. Y sobre todo, abrirse las puertas del cielo, porque el pecado definitivamente nos cierra las puertas del cielo. El pecado tiene el poder de destruir todo. Entonces, hoy el Señor nos hace esa invitación. Y es sumamente importante que lo entendamos. Aprender a perdonar. Ahora, en esta persona que le han perdonado 10,000 talentos, 2 billones de pesos, muchísimo. Resulta que cuando sale, se encuentra a un compañero suyo. Ya no es entre el rey y uno de sus siervos. No. Ahora es entre iguales. Es un compañero suyo. Que le debe 100 denarios. Equivalente más o menos a unos 5 millones de pesos. Ya no son 2 billones, una cifra con 12 ceros. No. Ahora es una cifra más pequeñita. 6 ceros. 5 millones de pesos. Y viene ese momento en que se lo encuentra y le dice, págame lo que me debes. Y él se arroja a sus pies, tal como él había hecho adentro con el rey. Se arrojó a sus pies y dijo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. O sea, pidió un plazo. Y ese compañero también le pidió un plazo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Claro, pagar 5 millones de pesos es mucho más fácil. Lo saco prestado, lo busco a algún lado, vendo alguna cosa. Un par de toros. Mucho más fácil. ¿Sí? O le paga con alguna cosa. Y ni siquiera le dio plazo, ni siquiera le dio el plazo, que fue lo que él pidió, aunque le perdonaron todo. Y aquí también estaban pidiendo a él un plazo. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y claro que sí, se puede pagar. Mucho más fácil que pagar 2 billones. Y él ni siquiera el plazo le dio, ni siquiera le dio plazo. Y lo estrangulaba y decía, págame lo que me debes. Y vemos que no le quiso ni siquiera dar plazo, lo metió a la cárcel. O sea, que le pagara lo que le debía. Lo metió a la cárcel. Y todos quedaron consternados al ver eso, que le acaban de perdonar una deuda astronómica y él no fue capaz de perdonar más, ni siquiera dar plazo, que fue lo que él pidió, ni siquiera eso. Y le cuentan al rey. Y el rey lo manda a llamar. Y le dice, siervo malvado, toda esa deuda te la perdoné porque me lo pediste. Y si no se lo pidió, le pidió un plazo. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Es pedir un plazo. No le está diciendo, Señor, perdóneme la deuda, no tengo con qué pagarle 2 billones de pesos. No, le pidió un plazo. Toda esa deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también perdonar la deuda de tu hermano? ¿No debías tú también tener compasión de tu hermano como yo tuve compasión de ti?
Y el rey, indignado, le devolvió la deuda. O sea, volvió a deber otra vez 10,000 talentos. Todo lo que ya le habían perdonado, se le devolvió otra vez como deuda. ¿Y qué pasó? Tal como él actuó, el rey actuó con él. Lo echó a la cárcel hasta que pagara el último centavo. O sea que allá ya no va a salir, es cadena perpetua. ¿Dónde saca 2 billones de pesos? Es un tema fuerte. Pues igual con nosotros, a lo largo de nuestra vida, ¿cuántas cosas nos ha perdonado Dios? Yo me he sentado a confesar, ya llevo 12 años confesando a muchas personas. Y a veces las deudas son grandes, son muy grandes. Una vez hablé con una señora que llevaba 30 años en la prostitución, 6 abortos, orgías, zoofilia, de todo un poco. Odio, porque le tenía mucho odio. Muchas de ellas guardan muchísimo odio contra los hombres que vienen, aunque ella es la que se ofreció para eso, que está recibiendo una plata por eso, pero le guarda muchísimo odio. Si una mujer así no le va a transmitir nada bueno, le tiene odio, no amor. Le tiene odio, puede fingir placer, lo que sea, pero lo que hay en su corazón a veces es odio. Y ella decía eso, que sentía mucho odio hacia los hombres que venían a estar con ella. Y muchas cosas muy fuertes. 30 años. Ella siempre que pasaba frente a un templo, miraba para adentro y se iba. 30 años así, ni siquiera se sentía digna, se sentía sucia, ni pensar en entrar en el templo. Y a ella la pude confesar que fue un regalo muy grande para mí ese día. Ella estaba esperando un buen regaño y no la regañé, la felicité. Dios la ama muchísimo, la esperó 30 años. Si usted hubiera muerto ayer, le habría ido re mal, pero supremamente mal. Y ya la historia cambió. Y ella sintió esa paz, es un gozo muy grande. El regalo de la Santa Confesión definitivamente es impresionante, es un tesoro que no conocemos, por eso no lo valoramos, ni nos confesamos. Y eso es delicado. Y al día siguiente trajo a la hija, una muchacha de 17 años, que ya estaba entrando en el mismo camino, siguiendo los mismos pasos de la mamá. Es un tema fuerte. Y muchas cosas se nos han perdonado a lo largo de nuestra vida. Infidelidades, abortos, tragos, de todo un poco. Y a veces cosas muy graves, abuso de una hija, de una nieta, cosas duras. Y si uno no perdona, toda esa cuenta que ya se nos perdonó, se nos devuelve. Se nos devuelve, vuelve otra vez a tener la deuda de las infidelidades, de los abortos, de todas las mentiras, de los robos, de todas las cosas que a lo largo de la vida ha hecho y que ya le habían perdonado, los 10,000 talentos que ya le habían perdonado. Si uno no perdona, es que ese tal por cual me las paga porque me hizo esto y aquello y aquello. Dile a Dios, Dios es el justo juez. Dice más en la Sagrada Escritura, el vengativo se vengará al Señor. Necesario perdonar, de lo contrario la deuda se nos devuelve, no vale la pena. Soltemos, entreguémosle a Dios, dejémosle a Él que es el justo juez. No nos toca a nosotros, solo Dios conoce el corazón. Nosotros vemos las caras, pero no los corazones. Dios sí ve el corazón y Dios le va a dar a cada uno según sus obras, porque así conoce lo que hay en el corazón, en lo más escondido, lo más recóndito del corazón, Dios ve. Y conoce los más ocultos pensamientos, sentimientos y deseos, los más ocultos. Todo está patente ante los ojos de Dios. En este mundo existe impunidad, ante Dios no. Ante Dios no. Pues démosle a Él y supliquemos misericordia, por cierto, sobre aquel que nos ha hecho daño, porque eso es clave. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de perdonar hasta lo imperdonable. Ahí abrimos las puertas de la bendición, las puertas del cielo, solo hasta ese momento. Así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. Perdonar es el camino de la salvación. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, esa sabiduría para entrar en ese camino. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento.
tal cual como lo han creído todos los santos a lo largo de la historia de la humanidad, y millones de seres humanos que han hecho parte de la Iglesia Católica en toda la historia del cristianismo. Todos lo hemos creído sin dudar, jamás un solo segundo. Tal cual como dice tu palabra, sí es tu cuerpo, sí es tu sangre. Lo creemos y lo creeremos hasta el final de los tiempos. Hoy te suplicamos, amado Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Mira compasivo, Señor, a quienes imploran tu misericordia, para que quienes confían en tu bondad puedan difundir por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.